Gloria al Señor. Hoy estuve reflexionando en el primer libro de Reyes, capítulo 4, versículo 29, sobre la sabiduría que Dios le dio a Salomón, y quiero compartirte esta palabra. Empezando en el versículo 29, Primera de Reyes, capítulo 4, 29, dice: y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia, muy grandes, y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la sabiduría de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán Esraelita, y que Emán, Calcol y Darda, hijos de Mahol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor, y compuso 3,000 proverbios, y sus cantares fueron 1,005. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama y la sabiduría. Es increíble la sabiduría que Salomón tenía. Era tan fuerte y tan poderosa, vamos a decir, que los reyes venían a escucharlo. Por todas las partes se extendió la fama de la sabiduría de Salomón. Pero la sabiduría solo es efectiva cuando se pone en práctica. Muchas veces las personas son muy sabios para aconsejar a los demás. Te dicen qué tú debes de hacer y cómo debes de hacerlo, y hasta funcionan los consejos que te dan, pero esa sabiduría que tienen no se la aplican a sí mismos. Y mientras son sabios para aconsejar a otros, viven en desorden en sus propias vidas, están en caos espiritual porque no aplican la sabiduría a sus propias acciones o sus propias vidas. Por eso la sabiduría solo es efectiva cuando se pone en práctica. No es saber, sino practicar. En los primeros años de la vida de Salomón tuvo el sentido para reconocer su necesidad de sabiduría. Pero con el tiempo Salomón pidió sabiduría para gobernar su reino. Ya había comenzado un hábito que haría que su sabiduría, la sabiduría de Dios, la que él le dio, fuera ineficaz para su propia vida. ¿Por qué? Selló un pacto con Egipto al casarse con la hija de Faraón. Fue la primera de cientos de esposas con la que se casó por razones políticas. Dejó de depender de Dios y empezó a tomar sus propias decisiones. Al hacer esto, Salomón fue en contra no solo de las últimas palabras de su padre, sino además de las órdenes directas de Dios. Sus acciones nos recuerdan cuán fácil es saber lo que es correcto y aún no hacerlo. Salomón sabía lo que tenía que hacer, pero no lo hizo. Entonces, en vez de volverse sabio, se volvió necio. Es increíble que a veces somos tan sabios, pero en nuestro propio entendimiento somos necios, porque no practicamos lo que sabemos. Sabemos tanto que no sabemos nada. Es claro que el regalo de la sabiduría de Dios estaba en Salomón. Pero eso no significaba que él no pudiese cometer errores. Se le habían otorgado grandes posibilidades como el rey del pueblo escogido de Dios, pero con ellas vinieron grandes responsabilidades. Desafortunadamente, tuvo la tendencia a perseguir las primeras y olvidarse de las últimas. A pesar de que se volvió un famoso arquitecto de templos y palacios, su fama se perdió como líder, ya que fijó impuestos y trabajos excesivos a su pueblo. Salomón hizo lo incorrecto. Aunque tenía mucha sabiduría, no se la aplicó
a su propia vida. Y hoy en día hay muchas personas con mucha sabiduría sobre la palabra y predican mensajes poderosos y dan consejos poderosos, pero no se aplican esa sabiduría a sus propias vidas. Yo siempre digo que no es cuánto sepas de Biblia, sino cuánto practicas de ella. Podrás saber escatología, podrás saber neumatología, podrás saber toda la teología bíblica, pero de nada te sirve si no aplicas lo que sabes a tu vida. Hoy en día la gente quiere saber, quiere tener conocimiento de Dios, pero no practican lo que saben. Entonces, en vez de ser sabios, se vuelven necios. Salomón tenía sabiduría, pero falló, tomó decisiones en base a sus propios deseos y terminó siendo necio. Y eso no puede suceder a nosotros hoy en día. Olvidémonos del conocimiento. Olvidémonos de cuánto sabemos y preocupémonos por verdaderamente caminar de acuerdo a ese conocimiento que tenemos, si es en base a la palabra de Dios. No se deje envolver por el conocimiento. Envuélvase en practicar lo que ya usted sabe. Practique la palabra de Dios. Haga lo que la Biblia le dice. No solamente se lo diga a otro para que lo haga, hágalo usted. Usted debe de ser el primer ejemplo. Si usted tiene sabiduría, pues viva conforme a la sabiduría. Pero ¿cómo va a tener sabiduría para los demás, pero no para usted mismo? Usted debe de ser el ejemplo de que verdaderamente es sabio. ¿Cómo puede ser sabio en palabras y en acciones ser un necio? A Salomón le sucedió esto. Tanta sabiduría, tanto conocimiento, y se dejó llevar por sus sentimientos, por lo que él pensaba, en vez de caminar en base a la sabiduría de Dios. La Biblia está llena de conocimiento. De ella podemos obtener gran sabiduría. Pero ¿de qué nos sirve sabiduría si no la vamos a practicar? Porque la sabiduría solo es efectiva cuando se pone en práctica. De nada sirve saber algo si no se va a practicar. Yo te aconsejo que no seas sabio en tu propia opinión, que en todos tus caminos pongas a Dios y tú vas a tener victoria. Serás verdaderamente sabio porque caminarás en la verdadera sabiduría, que es la que proviene de Dios y no la que proviene de nuestro conocimiento. Espero que esta reflexión te sea de bendición. Será hasta la próxima.